Estamos en el pozo directo número 24. En esta lámina que está hasta la derecha está la ilustración de la ubicación, pero bueno, pues todos conocemos bien la ubicación. Estamos en el cruce de Dalias y Avenida Aztecas. Este pozo está operando desde hace un poquito más de un mes. Con este pozo estamos bombeando, por aquí podemos ver el medidor. ...27.5 litros por segundo. Este sistema de medición tiene ya una salida digital. Ahí está el sistema de... Ahí está el sistema de carga de baterías, la antena, y entonces directo 24 también se trabajó en la perforación y puesta en servicio del pozo directo 19. Ese pozo está en Periférico Sur, en la dirección que sube de Tlalpan hacia Perisur, casi en la salida hacia Avenida de los Insurgentes. Con estos dos pozos tenemos un gasto recuperado de 70 litros por segundo. El pozo 19, que es el que está en Periférico, entrega el agua principalmente a Pedregal de Carrasco, mientras que este pozo número 24 nos da agua para Pedregal de Santo Domingo y para la colonia Ajusco. Pedregal de Santo Domingo es de aquel lado de la avenida y colonia Ajusco de este lado. Esta es una zona que se abastece principalmente de pozos. Aunque tenemos aquí en la esquina los tanques de Cuicuilco, ya están al final de una de las líneas que bajan del sistema Lerma y Cutzamala. Entonces, el abastecimiento, el suministro de agua para estas colonias, para los pedregales de esta zona de la alcaldía de Coyoacán, es básicamente con pozos. En la tabla que está en la ilustración al centro, necesitamos es un punto de cloración para desinfección. En el carrete en color acero está la mezcladora. Del lado de atrás no se ve, está la incorporación del cloro. Es un carrete que tiene placas que fuerzan el mezclado del cloro antes de entrar a la red. Lo que vemos en esta otra, gracias Mauricio, lo que vemos en esta otra lámina es un conjunto de pozos, que corren a lo largo del periférico. Ahí están ubicados el pozo directo 24, que es donde estamos, el pozo directo 19, Periférico e Insurgentes, y esta batería de pozos, los pozos Tulyehualco Sur, sí, ¿verdad? No me equivoqué, los pozos Tulyehualco Sur, permiten suministrarle agua a la línea verde, que es un acueducto que lleva el agua hasta la zona de la Ciénega Chica, la Ciénega Grande. La Ciénega Grande es esta de acá, Canal Nacional, para que en este punto el acueducto dobla hacia el norte en dirección sur-norte y llega a la planta de bombeo Cheroquis. La planta de bombeo Cheroquis permite entregar agua a la zona de los Culhuacanes, también en la alcaldía de Coyoacán. Dos bombas de esta planta operan durante el día entregando agua a los Culhuacanes y durante el día una entregando agua hacia la planta al rebombeo Quetzalcóatl en Iztapalapa y Tláhuac. Durante la noche, dos bombas entregan el agua a Iztapalapa y Tláhuac y se queda una sola para los Culhuacanes. Es una operación combinada de esta manera. Este acueducto de aquí tuvo muchos daños por el paso de las estructuras muy pesadas del segundo piso. El año pasado hicimos un reforzamiento un poquito más al oriente de la glorieta de Vaqueritos y hasta más al oriente del puente Muyuguarda. Este reforzamiento lo deberemos continuar para reducir las fugas y tener mejor aprovechamiento del agua
que producen todos estos pozos y que se distribuye principalmente en colonias de la alcaldía de Coyoacán. Muy bien, bueno, pues entonces con estos dos pozos incorporamos 70 litros o recuperamos 70 litros más, y estos son trabajos que estaremos haciendo a lo largo del tiempo para reducir las fugas y ser más eficientes en la conducción del agua, que nos permite llegar hasta el límite entre Coyoacán, Iztapalapa y la cercanía de Tláhuac. Héctor, si nos puedes decir cuántos pozos hemos trabajado en el 2019. Yo tengo en la mente 3 pozos que trabajamos directamente en Santo Domingo, en Pedregal de Santo Domingo. Uno de ellos es Metro CU, y los otros tiene Nahuatlacas y los viveros de reloj 1 y 2. Aquí en la zona de Coyoacán. En la zona de Coyoacán. De aquí de los Pedregales, pero también se rehabilitó el Country Club, que también está en Coyoacán, ¿sí? Y fue parte de los que se rehabilitaron. Los pozos tienen que ser rehabilitados por distintos motivos. Uno de los más comunes es que los filtros que tiene el pozo en la parte donde entra el agua a la columna para ser recibida por la bomba e impulsarla hacia la parte alta y salir a la red, se tapa. Hay arrastre de sólidos del mismo subsuelo que van tapando esas ranuras que tiene el ademe del pozo, y entonces es necesario rehabilitarlo. Cuando el pozo ya tiene muchos años en operación, ese mismo proceso de taponamiento se produce en el subsuelo, y entonces es cuando hay que reponer el pozo. En términos generales, entonces el pozo va debilitándose en términos de la cantidad de agua que entrega, porque los conductos dentro del pozo, al atravesar del suelo al pozo y en el mismo subsuelo, se van llenando de sólidos finos, sólidos pequeños, que van obstruyendo, que van bajando la permeabilidad, y entonces hay que actuar sobre los pozos. No, generalmente solo obstruye, solo reduce la permeabilidad del suelo, pero entonces se convierte en un pozo de muy poca eficiencia, porque con la misma energía obtienes menos agua. Agradecemos la intervención del doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de esta ciudad. Muchas gracias. Aquí tengo la lista completa de los 11 pozos rehabilitados en el bienio 2019-2020. Agradecemos también que nos acompañen esta mañana el ingeniero Héctor Manuel Reyes Martínez, director de Agua y Potabilización del Sistema de Aguas de esta ciudad. Y a continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, en esta breve visita, esta reposición de pozo aquí en la alcaldía de Coyoacán, lo que estamos mostrando es las distintas acciones que está haciendo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para poder llevar agua para todos y todas en la Ciudad de México. Hemos visitado en Álvaro Obregón y también en Benito Juárez. En Benito Juárez, sí. Las acciones que estamos haciendo de sectorización, automatización y medición, que son fundamentales para poder controlar presiones y poder ahorrar agua de las fugas y poder distribuir esa agua a otras zonas de la ciudad, y además poder cumplir con el abastecimiento de agua en estas zonas. Hemos visitado también distintas rehabilitaciones de pozos o reposiciones de pozos. Reposición de pozos quiere decir que a lo mejor un pozo llegó a su vida útil y que tiene que perforarse en otro sitio. Como ustedes saben, la Comisión Nacional del Agua, por ser un acuífero sobreexplotado, el del Valle de México, no permite que haya mayor número de pozos más que cierto número de pozos que esté establecido. Algunos pozos llegan a su vida útil y tiene que perforarse en otro lado para poder tener la misma cantidad de agua, o en otros casos en el mismo lugar se mejora la característica de la manera en que está suministrándose agua, ya sea por taponamientos, por desviaciones o por distintas razones,
y entonces ahí mismo se vuelve a perforar y rehabilitar el pozo para que pueda seguir dando la misma cantidad de agua. Hemos también visitado algunas zonas donde ha habido reposición, hemos visitado plantas de bombeo que permiten que el agua llegue a las partes altas, y este es un programa integral que tiene que ver con macromedición, con mejora de la distribución, sectorización y control de presiones, tiene que ver con reposición de pozos, que se hacen tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, porque hay distintas zonas en el Estado de México que controla ya sea la Comisión Nacional del Agua o el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El sistema Lerma suministra alrededor de 4 a 5 metros cúbicos por segundo, y son pozos que están en Lerma, que también muchos de ellos no habían sido atendidos y que hoy están siendo atendidos para reponer el agua de estos pozos, o en la parte norte, particularmente hacia el norte de la Gustavo Madero, que también hay varios pozos de la Comisión Nacional del Agua que suministran agua a la Ciudad de México y que también tenían varios problemas y que hoy en conjunto con la Conagua estamos rehabilitando. Este pozo es muy importante porque suministra agua a Santo Domingo. Santo Domingo es la zona de Coyoacán junto con los Pedregales, que es la más densamente poblada, donde más población tiene Coyoacán y la que más sufre de abastecimiento de agua. Entonces el reponer el pozo va a ser muy importante, y además todas las obras de mejora en la distribución y la sectorización de propio Santo Domingo que nos van a permitir pues mejorar la distribución del agua en esta zona. Entonces, como saben, el sistema de aguas de la Ciudad de México tiene cerca de 5,000 millones de pesos solamente para obras el año pasado y esperamos poder cumplir con la misma cantidad para el próximo año, y si seguimos este ritmo pues vamos a estar en condiciones pues de cumplir este compromiso que hicimos de que todas las casas puedan tener agua, y al mismo tiempo poder reducir algún número de pozos en la alcaldía de Iztapalapa en la zona oriente para disminuir los hundimientos de esta zona. Así que pues muchas felicidades a Rafael, muchas felicidades a Héctor, que es quien se desvela todos los días para que todo el mundo pueda tener agua y está al pendiente de la operación, a Sergio, que no sé si ande por aquí. Está atendiendo una reunión. Okay. Bueno, y a todos los trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México. La otra parte importante es la automatización de la cloración. Esto parece menor, pero es muy importante. El cloro que se le pone al agua potable en todos los lugares del mundo para poder potabilizarla, es, digamos, la forma más barata de potabilización del agua, y en todos los lugares del mundo se hace. Si el cloro pasa de cierta cantidad, pues también puede ser dañino. Entonces, al automatizar por la cantidad de agua que produce el pozo, pues también se está garantizando que se suministre la cantidad de cloro que realmente se necesita y que no sea ni menos ni más. Entonces, esta es también una parte muy importante del pozo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Un dato importante, el pozo que dejó de operar está en la esquina abajo del poste. En este caso fue posible utilizar el mismo predio para la perforación del nuevo pozo. Ese sale de operación y este lo sustituye. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. E iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro de El Heraldo. Buenos días a todos. Preguntarle si ya con esta renovación de tecnología en todas estas instalaciones se contempla un dispositivo de seguridad especial para evitar que sea robado estas herramientas que son malbaratadas por los mismos delincuentes. Bueno, lo que tenemos es una coordinación estrecha con el C5 y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder reforzar la vigilancia en todos los pozos. Y algo que seguiremos haciendo es aumentar la altura de todos estos postes, de todas las bardas que nos permiten darle mayor seguridad. Seguiremos trabajando en ese sentido. ¿Cuánto tenían la altura antes y cuánto es ahora? La altura es más o menos la misma, ¿no? Lo que estaremos haciendo es elevarlo para hacer cada vez más segura. Pero lo más importante es la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el C5 mismo. ¿Solo este tipo? Hay muchos pozos que los arrancadores automáticos, que son los que a veces
se roban, están, digamos, con muy fácil accesibilidad. Y en este caso está resguardado el arrancador, de tal manera que es mucho más complejo. Y hace tiempo había el tema de Aztecas 215, había un tema de un acuífero. ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctor? ¿De qué forma se va a atender? A ver, miren, los estudios que ha hecho principalmente el Instituto de Geología de la UNAM nos dicen que de la zona del Xitle, en la parte baja del Ajusco, viene un acuífero somero, más o menos superficial, eso es lo que quiere decir somero, que nos permite que permite que el agua se infiltre y el agua aflore muy cerca de esta zona. Una de ellas está aquí atrás de estas casas, en la cantera de los Pumas. Ahí hay un afloramiento del agua de este acuífero somero. El otro está en Peñapobre, allá por donde hicimos ya una de las visitas. Otro más está aquí abajo, en Aztecas 215. Entonces, lo que se hizo fue una caracterización del agua para ver que esa no es agua que proviene del drenaje, de tal forma que podemos empezar a aprovecharla, igual que se hace ya en otros afloramientos muy cerca del Museo de la Nahuacalli, más abajo en la Colonia del Reloj, agua que se capta, se entuba y se entrega a la planta de bombeo Xotepingo, y que es parte del agua que sube a Cerro de la Estrella. ¿Y qué va a pasar con la obra que estaban haciendo ahí si quieren aprovechar esa agua? O sea, en ese caso, aun cuando formalmente es un predio privado, si es una zona de aprovechamiento, tiene que ser utilizada por el gobierno de la ciudad, no puede ser privatizada para el uso exclusivo de ese condominio que se está construyendo ahí, que tenía una autorización desde hace tiempo, y se está haciendo en este momento el estudio para ver cómo se puede aprovechar, y ya lo informaremos. ¿Qué tipo de esquema se podría llegar con los privados en este caso, doctora? No, pues es el agua, los cuerpos de agua no son privados, entonces tiene que ser un aprovechamiento público. Entonces ya se está haciendo el estudio de cuánta agua es, si está disponible todo el tiempo o si solamente en la época de lluvias, para poder hacer un aprovechamiento. ¿Se podría dar una especie de expropiación o algo así del predio? Bueno, vamos a revisarlo. Lo importante ahí es que el sistema de aguas tenga toda la atribución para poder utilizar esa agua para todo Coyoacán. Y por otro lado, me gustaría preguntarle si en el Zócalo capitalino van a permitir que los integrantes del Frente Anti-AMLO Frena implementen dispositivos de seguridad como vallas electrificadas, o incluso dicen que van a incursionar autodefensas porque dicen que están siendo atacados constantemente. ¿Se les van a permitir este tipo de implementaciones? Yo tengo el reporte de que son cerca de 700 casitas de campaña y que pernoctan alrededor de 70 personas, y que quien habla de esto pues nunca aparece en el plantón. Entonces yo creo que no está bien informado, porque hay, para cuidarlos, pues alrededor de 100 policías más o menos que están permanentemente ahí, hay una valla. Entonces evidentemente el Zócalo es público, no puede privatizarse. Entonces es una manifestación, hay libre manifestación, pero pues sí sería bueno que se informara, porque nunca se aparece por ahí. Gracias. Continuamos con Raquel Flores de Radio Fórmula. Buenos días a todos. Preguntarles, ¿estos pozos que han rehabilitado garantizan la distribución de agua? ¿En qué zonas específicamente? Y si en estas zonas había fugas o falta o escasez de agua. El pozo 19 abastece principalmente a Pedregal de Carrasco. Pedregal de Carrasco es la colonia que está aquí atrás de mí, adelante de ustedes, entre Periférico y Avenida del Aimán. El pozo 24, que es donde estamos, abastece a Pedregal de Santo Domingo y a la colonia Ajusco, principalmente. En estas zonas iniciaremos ya la sectorización para el mejor aprovechamiento del agua que estamos produciendo. Muchas gracias. Y a la doctora, ayer nuevamente la Secretaría de Salud habla de un rebrote en los contagios de COVID-19. Usted mismo ayer decía que no se trata de un rebrote, que se trata de un cambio en la tendencia. ¿En qué escenario estamos en la Ciudad de México y cómo entonces podría determinarse que existe un rebrote o que pudiera presentarse un rebrote de COVID-19, doctora?
Sí, como lo dije ayer, tenemos que esperar si se mantiene la tendencia o comienza a cambiar y estamos a tiempo para poder tomar decisiones. Entonces, el mensaje a la ciudadanía es que nos sigamos cuidando, que hay evidentemente muchos meses que hemos estado con la pandemia, que hay cierto hartazgo de las medidas, pero que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir insistiendo en las medidas preventivas, en el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y ante cualquier síntoma irse a hacer una prueba y de resultar positivo tener el seguimiento médico que le podemos proporcionar desde el gobierno de la ciudad. Entonces, y aislarse, que es fundamental. Si seguimos estas medidas vamos a seguir controlando la pandemia y estaremos en su momento, si vemos condiciones en donde puede ser ya grave el incremento en hospitalizaciones o defunciones, entonces estaremos tomando algunas otras medidas. Pero pues tenemos que ver cuál es la tendencia esta semana. Hoy es martes, normalmente los martes suben las hospitalizaciones porque se hace un ajuste en todos los hospitales, así es inclusive en el mundo, no solamente en nuestro país. El martes se hace un ajuste de lo que ocurrió el fin de semana, por distintas razones funcionan así los hospitales. Tenemos que ver qué pasa miércoles, jueves, viernes para ver si tenemos que tomar algunas otras medidas. Doctora, ¿se uniría usted al llamado que hizo ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que la gente, a las familias, no confluir en panteones, en estas calaveritas que piden los papás con los niños? Y si ya existen pláticas para el evento del 12 de diciembre y las peregrinaciones que llegan a la Ciudad de México, si ya han hablado con las autoridades eclesiásticas. Sí, estamos hablando con las autoridades eclesiales y ya les daremos la información en su momento. Doctora, ¿ya se hizo usted una nueva prueba de COVID luego del viernes que participó en un evento junto con el secretario de Marina? Acuérdense que estuve a sana distancia, no estuve directamente junto a él, usábamos cubrebocas y hay que esperar unos días para poderse hacer la prueba y la vamos a hacer, vamos a actuar responsablemente como hasta ahora. Y finalmente, familiares de desaparecidos y víctimas de violencia familiar que se están manifestando afuera del Senado, pues señalan que llegaron grupos de granaderos de choque para tratar de moverlos. ¿Ya estos grupos estarán nuevamente trabajando en la ciudad? ¿Habían desaparecido con su llegada al gobierno? No. A ver, el cuerpo de granaderos lleva muchas otras cosas que hoy no lleva, es más bien un cuerpo de protección civil que evidentemente trabaja frente a demostraciones como las que hemos visto en donde se utilizan objetos peligrosos y que pues a partir del protocolo que hemos publicado actúa. En este caso no se trató de mover y sí hemos recibido una carta formal del Senado de la República para poder ayudarlos en algunas medidas. Como ustedes saben, es la policía de la ciudad quien resguarda las instituciones federales en la Ciudad de México. Somos capital de la República y tenemos una serie de obligaciones, pero evidentemente nunca vamos a caer en ninguna provocación, no va a haber actos represivos y vamos a buscar en todo caso pues resguardar las instituciones federales. No son granaderos. No son granaderos. Gracias. Última pregunta, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Los granaderos era un cuerpo dedicado a reprimir al pueblo. Esa es la gran diferencia. Durante la administración pasada vimos cómo desalojaron el Zócalo de la Ciudad de México, con toda la utilización de la fuerza. La gran diferencia ahora es que nosotros no reprimimos, en todo caso contenemos, vigilamos, resguardamos, pero no se reprime. Por eso decimos que ya no existe el cuerpo de granaderos. El cuerpo de granaderos en el 68 reprimió a los estudiantes. Hoy lo que tenemos es una fuerza policial que más bien se dedica a la protección civil y que contiene en distintos momentos el que no se afecte a un tercero, el que no se afecte a una persona, de tal manera que se cumpla con las especificaciones del uso proporcionado de la fuerza, sin, o más bien nunca, llegando a la represión. Y si llega a haber un abuso policial en algún momento, se hacen las sanciones correspondientes, porque no es una política institucional. Esa es la gran diferencia. Gracias, doctora. ¿Qué tal, doctora? Buenos días todavía. Dos preguntas. La primera, relacionada con el tema que tocaba la compañera en cuanto a la cuestión de salud. Hace unas horas el doctor Alcocer mencionaba que están a nivel federal
conformando ya un plan, incluso están contemplando reforzar el convenio con las instituciones privadas de atención de salud y también concentrar ya en ciertos hospitales la atención especializada para pacientes COVID. En el caso de la Ciudad de México, ¿qué están contemplando para esta segunda ola que se puede dar finalmente? Sí, a ver, en este momento, en términos generales, estamos a la mitad, en el Valle de México, 22 millones de habitantes, a la mitad más o menos de la hospitalización que tuvimos en el momento más complejo, que fue en mayo. Y de mayo a la fecha ha habido una tendencia muy lenta, pero de reducción. En los últimos 10 días ha cambiado un poco esta tendencia. Tenemos que esperar varios días para ver si es tendencia realmente de que sigue subiendo o las medidas que hemos tomado de reforzamiento del trabajo territorial, de la toma de muestras, del aislamiento, etcétera, ayudan a cambiar la tendencia de esta gráfica. En la zona metropolitana del Valle de México hay hospitales públicos, si me equivoco ahí, ahorita les mando exactamente el dato, pero cerca de 60 hospitales que atienden a personas en la ciudad. ¿A qué me refiero? Los hospitales de la SINSAE, es decir, Hospital General, Hospital Juárez, y los institutos nacionales de salud como nutrición, el INER, que siguen atendiendo pacientes COVID. Cardiología, por ejemplo, ya no, ya está más bien atendiendo pues a los pacientes que había dejado de atender. Entonces tenemos esos hospitales, tenemos todos los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social que atienden COVID, todos los hospitales del ISSSTE, los hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, los hospitales del Estado de México, de su Secretaría de Salud, y además las unidades temporales. Entonces tenemos una cantidad de hospitales muy importantes y además los hospitales privados. Muchos de estos hospitales son de primer nivel, que atienden a la gente, y además se ha aprendido muchísimo en este tiempo de las medidas terapéuticas, sobre todo para las personas que llegan temprano al hospital. Si se llega ya muy tarde, pues hay mucho más riesgo de una fatalidad, pero si se llega temprano, hay muchas posibilidades de que la persona pueda llevar la enfermedad y pueda sobrevivir al COVID-19. Entonces, todas estas medidas, pues es muy distinto a un estado que tiene menos población y que tiene 3 hospitales que atienden COVID. Entonces, en algunos casos se requiere el apoyo de las instituciones privadas, en otros casos a lo mejor no tanto. Y esta es la evaluación que está haciendo la Secretaría de Salud Federal. ¿En qué lugares es indispensable o se brinda una atención específica de tal manera que se mejora la atención comparado con los hospitales públicos, o cómo los hospitales públicos tienen que atender una serie de enfermedades que no habían atendido y que los privados nos pueden apoyar a atender el COVID? Entonces son 7 meses ya prácticamente de la pandemia en nuestro país, y hasta que no hay una vacuna, no hay un medicamento, pues esto va a continuar, y por eso todas las medidas que tome el gobierno de México, y obviamente bajo nuestra o más bien nosotros coordinándonos con ellos en el caso de la ciudad, pues nos ayudan a la mejor atención que pueda tener una persona que llegue a enfermarse gravemente por COVID. Y la segunda y última, se habla en redes sociales y también el día de hoy en la conferencia matutina se hizo la pregunta al señor presidente sobre el tema de Omar García Harfuch, que todo parece indicar que podría ser el sucesor del señor Durazo, que la próxima semana tendría que renunciar, según palabras del presidente, para irse a buscar la candidatura de Morena a Sonora. ¿Se le ha comentado algo en las juntas con el señor presidente que nos pueda comentar, doctora? No, yo pienso que Omar está muy contento aquí en la ciudad, así que queremos que se quede aquí en la Ciudad de México. Gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos, y así finalizamos el acto de presentación de obras de reposición del Pozo Directo 24 en la Alcaldía Coyoacán. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Muchas gracias, buenos días. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.